¿Ya está? Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos una tarde más reunidos. Fíjense que me siento tan cómoda, me siento muy a gusto, siento como si estuviera tomándome un cafecito con ustedes, dialogando. Me gusta cuando ponen comentarios, me agrada cuando hacen preguntas. Realmente me siento como si lo estuviera en casa, hermanos. Amén. Bueno, para no perder mucho tiempo, porque hoy hay mucha enseñanza, espero que estén listos con Biblia, cuaderno y pluma en mano y muchas ganas de escuchar y muchas ganas de preguntar. Amén. Vamos a hacer una oración para entregarle este tiempo al Señor. Amén. Padre que estás en gloria, Señor, venimos hoy ante tu presencia, dándote gracias, honor, señorío, gobierno, entregándote nuestras mentes y nuestros corazones, para que en este tiempo de refrigerio seas tú obrando grande y poderosamente, Señor, que salga palabra viva en espíritu y en verdad, que nos redarguya, que nos cambie, que nos renueve, que nos transforme, Señor. Buscamos el agradarte cada vez más a ti, Señor. Buscamos el hacer tu voluntad, Señor. Espíritu Santo de Dios, seas tú en medio de nosotros, dándonos el entendimiento. Dame el amor, dame la gracia para entregar esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, así se ha hecho. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, doy un pequeño repaso de lo que nos quedamos el día de ayer. Hoy es la cuarta clase. Las otras 3 clases están grabadas. En sí no es que como que vayan ligadas, pero sí sería muy importante que si no has escuchado las otras 3 clases, las escuches para que vayamos entendiendo un poquito más. Amén. Lo último que miramos ayer fue el libre albedrío. Amén. Leímos los versículos donde el Señor habla que Él nos da a escoger entre la bendición y la maldición, entre el bien y el mal, entre seguirlo o no seguirlo. En el Antiguo Testamento los versículos fueron Deuteronomios 11, del 26 al 28, Deuteronomio 30, 19, Josué 24, 15 y el Salmo 119, 30. Pero en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo también nos habla de esa elección de seguirlo o de no seguirlo. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que seguirlo a Él. Que cuando Él escogió a sus discípulos, Él pasaba, porque Él pasa, y les decía, ven y sígueme. La cuestión es que ahorita muchas personas quieren que Dios los siga a ellos, en vez de ellos seguir a Dios. Que Dios entre en la voluntad de ellos. Entonces hay mucha polémica, porque muchas personas dicen, yo llevo el evangelio a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera, yo busco a Dios a mi manera. Entonces, no es a la manera nuestra, no es en nuestros caminos, no es en nuestros pensamientos. Los pensamientos del hombre parecen rectos ante sus ojos, dice la palabra de Dios, pero son camino de muerte. Es a los caminos del Señor, y eso nos viene a decir el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En Mateo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos quieren llegar a Dios brincándose a Dios. Muchos quieren llegar a Dios en su propia puerta y en su propio camino. Nos falta mucha humildad espiritual para aceptar que Dios dejó sus caminos y dejó sus maneras, dice su palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces nosotros tenemos que escoger entre mis caminos o los caminos de Dios, entre mi voluntad o la voluntad de Dios. Amén.
¿Y cómo puedo encontrar el camino y la voluntad de Dios? Aquí está el instructivo de vida. Este es el instructivo de vida. Muchas veces este instructivo, hermanos, va en contra de los deseos de nuestra carne. Y cuando yo digo deseos de la carne, ahí entra la vanagloria, la arrogancia, ¿ok? Porque recuerdan que hablábamos de las tres voces y que el enemigo te hablaba de dos formas. Una de las formas es que te oprimía, bajando tu autoestima y tu seguridad. Y la otra era el extremo. A unos los oprime y a otros los exalta. Y ese fue el problema que tuvo Satanás en los cielos. Se exaltó tanto que él quería estar por encima de las nubes del trono de Dios. Él no quería sujetarse a Dios, él quería estar por encima de Dios. Y tenemos que tener la humildad de decir, yo no puedo estar por encima de Dios. Yo me tengo que someter a Dios, yo tengo que seguir a Dios y reconocer que Dios es sabio y que sus caminos son mejores que los míos y son perfectos y su voluntad es mejor que la mía. Amén. Cuando dejamos de pelear con eso, tenemos más paz en la vida. En el libro de Lucas 13, del 23 al 24, dice su palabra, esforzaos a entrar, fíjate, esfuérzate tú mismo para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. ¿Okay? Juan 14, 16, Él nos dice que Él es el camino. Él es el camino. No hay otros caminos. No hay otras veredas, no hay otras sendas. No hay caminos cortos. Él es el camino que nos lleva al Padre. Amén. Entonces Él siempre nos da a escoger. Él nos dice, hay varios caminos, pero nosotros tenemos que escoger. Amén. Entonces, ese es el libre albedrío. Dios, cuando Dios te dice libre albedrío, mucha gente piensa que Dios te está forzando a que dejes de pecar y que te... No, jamás. Dios nos da a escoger qué tú quieres, pero recordemos las clases anteriores. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Desgraciadamente, mucha gente toma decisiones y hace cosas sin consultar a Dios, sin preguntar si es lo correcto y lo incorrecto. Y cuando le va muy mal, reniega de Dios y dice, bueno, pues ¿dónde está Dios? Pues Dios siempre va a estar donde tú lo dejes. Si lo dejaste del último, ya está. Pero cuando lo pones por primero es cuando nos va mejor. Amén. Entonces, tendríamos que consultar a Dios en cualquier decisión que uno tome en la vida, pero hay decisiones tan importantes en la vida que uno tiene que consultar a Dios. ¿Qué carrera estudiar? Si vas a hacer un cambio de vida, si vas a hacer un cambio de casa, si vas a hacer un cambio de trabajo, cuándo te vas a casar, cuántos hijos quieres. Siempre platicar con el Espíritu Santo, siempre preguntarle a Dios cuál es el plan perfecto que tú tienes para mí. Y muchas veces queremos hacer nuestra voluntad sin consultar a Dios. Amén. Dios nunca va a forzar. Dios quiere a la novia, la quiere que esté con él por amor, no por obligación. ¿Quién quiere una pareja o quién quiere a su esposo o a su esposa que esté forzado? ¿Verdad que no? Queremos que esté por amor, por gratitud, por agradecimiento, con gozo. Entonces Dios quiere que si le amamos o lo seguimos, lo hagamos por voluntad propia. Por eso nos dio el libre albedrío. El que cree en mí, el que me siga, el que me obedezca, le va a dar las promesas. Amén. Entonces eso es lo que es el libre albedrío. Si hay alguna pregunta, la pueden ir anotando y al final hablamos un poquito más de eso. Referente a las cuestiones, ya vamos a pasar a algo un poquito más fuerte. A todas las decisiones que uno tome, habíamos hablado en las clases anteriores que impacta tu vida, porque es lo que va marcando tus caminos, ¿ok? Y que también impacta las decisiones de tus próximas generaciones, ¿ok? Hablando de las maldiciones o bendiciones generacionales, vámonos al libro de Deuteronomio 7:9, donde dice la palabra de Dios: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Con quién va a guardar el pacto de 1000 generaciones? ¿Con quién?
con los que le aman y con los que guardan su mandamiento, tiene un pacto para bendecir 1000 generaciones. Pero en el libro de Números 14:18 dice su palabra: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la maldad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Estábamos hablando que muchas veces te acontecen situaciones y cosas y tú dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué yo trato de romper con esto? Yo trato de que las cosas me salgan bien, pero yo no puedo mantener bien mi matrimonio, o no puedo romper esta pobreza, no puedo ir más allá porque siempre fracaso. Y muchas veces tú no entiendes qué es lo que pasa. Dices tú, yo soy bueno, trato de hacer lo correcto, hago lo mejor. Es más, soy cristiano, voy a la iglesia, pero hay algo que me obstaculiza tener éxito y no entendemos a veces por qué. Bueno, es porque hay leyes espirituales. Amén. Y esta palabra a mí me dice que puede haber 1000 generaciones bendecidas o puede haber 4, y tú dices, en la cuarta se para. No, porque si la segunda generación lo repitió, se recorre otras 4 y se recorre otras 4. Tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres, si hicieron cosas de bendición, cae en ti, que eres la quinta. Ustedes son las 4. Pero si hicieron cosas malas, se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Si hay adulterios, fracaso matrimonial, amargura, depresiones porque se heredan, las violaciones, los abusos sexuales se van heredando, se van repitiendo generación tras generación. Y estamos tratando de ir cortando eso. Vamos a hablar bien más adelante cómo es que se dan los derechos y cómo es que se quitan los derechos. O sea, hay mucho que aprender. Ahorita hay mucho que anotar, hermanos. Yo creo que hasta el final del culto, al final de las enseñanzas, vamos a ir entendiendo un poquito del por qué nos acontecen tantas cosas. Pero mira, yo te voy a enseñar ahorita aquí una herencia de bendición bien hermosa. ¿Ok? Y si nos lo proponemos en nuestro corazón, nosotros podemos dejar este tipo de herencia. En el libro de los Hechos 16:11, dice que está hablando el apóstol Pablo, ¿no?, con Timoteo. Dice, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Nos habla del hijo espiritual del apóstol Pablo, que deja ver la hermosa herencia recibida por su madre y por su abuela. Lo dice en 2 de Timoteo 1:4. Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, sé que la abuelita fue la que empezó con esa bendición, ¿verdad? La abuelita de Timoteo. Después la mamá, y le siguió Timoteo. Eso a mí me habla que nuestras generaciones están siendo marcadas por lo que tú y yo estamos haciendo. Amén. Vamos más adelante a cortar, si somos los primeros cristianos, o tal vez somos la tercera generación cristiana, pero no hemos cortado con esas maldiciones ancestrales. ¿Ok? Vamos a cortar con eso porque vamos a empezar a ser generaciones poderosas. Pasar la antorcha a una generación que va a correr más rápido que nosotros, que va a traer la doble porción. Porque nuestros hijos van a ser mucho mejores que nosotros y nuestros nietos también. Porque está escrito en la palabra de Dios y Dios es fiel para cumplir lo que Él ha dejado escrito. Amén. Habíamos hablado el día de ayer que el Señor nos había dejado el instructivo de que nosotros somos la primera iglesia con la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en los caminos de Él. Que en el libro de Deuteronomio nos hablaba que cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando salgan, cuando caminen, nosotros, no es la iglesia, no es la escuela secular,
somos los padres, la casa, la familia, quien tiene la responsabilidad de dejar herencias de bendición a nuestros hijos. Amén. Estamos hablando de un evangelio maduro. Estamos hablando ya de adultos. Estamos hablando de tomar la responsabilidad de nuestra vida y de la responsabilidad de lo que vamos a heredar. Amén. Eso está divino. Vamos a entrar a estudiar un poquito. Estábamos hablando de lo generacional. ¿Okay? ¿Cómo es que impacta en nuestra vida las 4 generaciones? Vamos a hablar de 4 autoridades que nos pueden bendecir o nos pueden maldecir. ¿Ok? Para empezar, vamos anoten por favor qué es el concepto de la palabra autoridad, porque los padres son nuestra autoridad. Pero ahorita lo vamos a ver bien clarito y de una forma maravillosa, porque yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que nuestra mentalidad como padres y como abuelos va a cambiar, va a ser renovada. Amén. Dice que la palabra autoridad, dice, es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. Toda la autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Amén. Ahí estamos de acuerdo. Mateo 28:18 dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada creyente. Para ser totalmente obedientes a Dios debemos obedecer la autoridad delegada por Él, porque Dios tiene 2 formas de tener la autoridad: autoridad directa y autoridad delegada. ¿Qué es una autoridad delegada? Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene 2 maneras de ejercer su autoridad. Autoridad directa. Esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Amén. Ya sea por medio de profecía. La profecía más segura, ¿cuál es? La que está escrita dentro de su palabra. Y la autoridad delegada, esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de las autoridades delegadas. Cuando Dios otorga la autoridad, poder, dunamis, fuerza, capacidad, da el poder para bendecir o para maldecir. El uso que uno le dé a veces erróneo o equivocadamente. Lo veremos con los versículos en cada autoridad delegada. Ahora, ¿cuáles son esas 4 autoridades delegadas? Los padres, nuestros padres. Los esposos o parejas, autoridades espirituales y el gobierno. 4 autoridades: los padres, los esposos, autoridades espirituales y gobierno. Ahora vamos a ir estudiando estas 4 autoridades, porque muchas veces si nosotros no conocemos que Dios ha impuesto autoridades delegadas e infringimos la ley, nos va a venir después una consecuencia. Amén. Y muchas veces no teníamos el conocimiento. Vamos a estudiar la primera. Yo hablaba que el impacto que nosotros tenemos como padre y el impacto que tuvieron nuestros padres sobre nosotros es demasiado importante. Por eso es que si nosotros hemos estado siendo padres sin Cristo, es importante que renovemos el espíritu de nuestra mente para que podamos guiar bien a nuestros hijos en los caminos del Señor. Los padres. Lo que Dios dispuso para la familia, Dios tiene una estructura para la familia. Desgraciadamente, esa estructura familiar está completamente quebrantada en estos tiempos. ¿Cuál es la estructura que Dios dejó? Efesios 6, de 2 al 4, dice su palabra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Dios dejó al varón como la cabeza de la familia y a los padres como autoridad y dejó a los hijos.
Ahorita, tal vez por cuestiones culturales, en México hay mucho matriarcado. Se ha ido desfasando las posiciones y los lugares del hombre y de la mujer. Y eso se ha visto completamente reflejado en los hijos. Hijos descuidados, hijos maltratados, hijos abandonados, porque la mujer ha tenido que tomar el papel del varón como proveedor de la casa, por las circunstancias y por los tiempos que estamos viviendo. Y al momento de la mujer hacerse un poquito más fuerte, los hombres han tenido a ser un poquito más cómodos y permitir que ella vaya tomando la batuta de la casa, cuando realmente no, Dios no lo dispuso así. Y vienen problemas porque nosotros no estamos diseñados para eso. Dios nos diseñó para que el hombre fuera la cabeza de la familia. Amén. Miren qué importante es, hermanos, cuando dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Una de las encomiendas que Dios nos da, y que en estos tiempos también se está perdiendo mucho, es que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Dónde dice eso? Y miren cómo es que hay que educarlos. Les voy a dar varios versículos, anótenlos por favor para que después ustedes los estudien en casa. Vámonos a leer el libro de Proverbios 13:24. Dice: el que escatima la vara, odia a su hijo, mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Amén. Ahorita en estos tiempos que está la generación X, Z y no sé qué tantas generaciones, ahorita las mamás jóvenes no disciplinan a los hijos. Como ellas están tan agarradas con la tecnología, le avientan un juguete, y quien le está disciplinando al niño es el internet. Es el internet. Hay carencia de tiempo de calidad para los hijos. Hay carencia de rutinas muchas veces en la casa. Perdón que lo diga, pero hay mucha mamá cómoda o floja, que por no desgastarse, por no discutir con el niño, con la niña, permite que él haga y deshaga. Me ha tocado a veces ir a consultorios médicos y el niño está brincando en las mesas de centro, está rompiendo las revistas, y la mamá así: niño, ¿quién está educando a los hijos? Miren, hermanas, muchas veces nos quejamos de que hay hombres maltratadores, que son unos monstruos, que no son buenos hombres, que son machistas, que son abusivos. Pero la pregunta es: ¿quién crió a esos niños? ¿Quién crió a esos monstruitos? No fueron mujeres. No fueron las mujeres en parte que participamos en que ellos crecieran sin el conocimiento y el respeto de cómo se debe tratar una mujer. Y es algo que se rompió, y de generaciones en generaciones en generaciones. La mayoría de los problemas en las ciudades, inician en los hogares. De los hogares es donde salen las personas problemáticas, personas con violencia, personas con destrucción. A los hijos hay que enseñárseles en el hogar los valores y los límites morales de la palabra de Dios. Se les tiene que enseñar a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Es en casa donde se les enseña el temor reverencial hacia Dios, los límites, lo que lo va a frenar. Es en casa, hermanos, es en casa, ¿ok? Hay muchos proverbios que queremos leer. Está Proverbio 22:45, y yo me voy a detener un poquito a leer esto, porque en gran parte los adultos que yo ministro, sus problemas vienen desde la infancia. Y si ahorita nosotros no tomamos la batuta con nuestros hijos, van a crecer y van a ser adultos con conflictos, con problemas. Amén. Proverbios 22:15 dice su palabra: la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. El Señor habla de los pau, hermanos. El Señor habla de los pau, pero aguas, porque también en el libro de Proverbios 19:18 habla, creo que me equivoqué, no, acá está. Dice: corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desees tu alma causarle la muerte.
O sea, no podemos irnos a extremos. Dios dice, corrígelo con pau pau. Pero dice que tu alma no desee llevarlo hasta la muerte. Y no estoy hablando yo de que lo golpeen, porque también eso ha provocado muchos problemas, los abusos de violencia. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas no están dañadas por los abusos de violencia? Violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, que sufrieron por el abuso de la primera autoridad en la infancia. Y es bien tremendo, porque las personas que sufrieron ese tipo de autoridad en la infancia crecen con unos problemones, porque les cuesta mucho trabajo sujetarse a todas las demás autoridades. Si la autoridad que lo tuvo que ver amado, apapachado, protegido y cuidado, lo abusó, él deja de creer en las demás autoridades. Tiene problemas matrimoniales, tiene problemas para sujetarse al jefe como autoridad. Entonces Dios habla que es muy importante que hagamos la corrección, pero con justicia. Amén. Por ejemplo, a los niños no se les tiene que pegar cachetadas, hermanos. Tú cuando le pegas una cachetada a un niño en la cara es demasiado humillante. Le estás bajando la seguridad, le estás bajando la autoestima. ¿Ok? Dios puso las pompis con más carnita por algo. Ahí dele, miren, en las pompis. No se les pega en la parte de arriba de la mano, porque estas venas son muy delgadas y le podemos provocar daño. Aquí, algo simbólico, hermanos, porque Dios dice, corrígelo, sus pompis, un castiguito, pero habla de que no abusemos. Desgraciadamente, por la cultura, por la educación que hemos tenido de años atrás, o dependiendo, también de la situación de educación que tengan, o la crianza que tengan, piensan que es normal el abuso violento en los hogares, y eso tampoco está correcto. No irnos a extremos. Muchas mamás piensan que sus hijos maleducados, esos niñitos de que no hay quien los frene, luego ahora les ha dado por etiquetarlos que son hiperactividad. Mentira. Es falta de atención de los padres a los hijos, es falta de que los niños se sientan amados, que se sientan que sí son importantes para los papás, que están teniendo la atención correcta de los padres. Estoy ocupado, no tengo tiempo, estoy ocupado. Ahorita la vida va corriendo tan rápido que todo lo queremos express. Y sabes que yo te voy a decir una cosa, si no frenas y no paras, cuando menos voltees, vas a voltear a ver a tu hijo y lo vas a ver para arriba y vas a decir, ¿cuándo pasó esto? ¿Cómo que ya creciste? Hablaba yo que es bien importante que para que tú puedas tener una autoridad sobre tu hijo cuando él es adulto, cuando él es adolescente, tú tuviste que haber hecho muchos lazos afectivos y emocionales con él para ganarte su respeto y su honra. Amén. Si tú le dedicaste el tiempo correcto cuando él era pequeño, no vas a tener problemas de ponerlo en su lugar cuando él sea grande, porque te ganaste su autoridad, te ganaste el respeto. Pero ¿cuántas veces no pasa que de chiquito ni lo volteaste a ver, llega a la edad hormonal y se junta con la rebeldía y con el coraje y con la ira y con la frustración y no lo puedes controlar? ¿Por qué? La rebeldía viene a causa de la injusticia y de la falta de amor. Si tú tienes un hijo rebelde, es porque tu hijo ha percibido injusticia en su vida, aunque tú digas, no, tendrías que tener la humildad de sentarte con él para ver la perspectiva, lo que él percibió, lo que él sintió. ¿Qué es lo que pasa en la edad adolescente hormonal? Yo les estaba comentando en las clases anteriores que cuando el niño está chiquito y no tiene la misma capacidad de expresión que nosotros, el niño todo se lo absorbe, todo se lo manda al inconsciente, todo se lo calla, no tiene la habilidad de expresar, me estás provocando miedo, deja de golpear a mi mamá, o deja de amenazarme, deja de violarme, ellos no tienen, entonces ellos se lo guardan. Cuando son adolescentes ya tienen esa capacidad de expresión, y ellos van a tratar de sacar todo aquello que no sacaron en la infancia, y se va a cruzar con la hormona. ¿Cómo crees que va ese asunto? Terrible. Ese asunto va a ir terrible.
Y si tú no creaste lazos afectivos con él, no vas a tener la fuerza o la autoridad para poder sentarte y corregirlo. ¿Cómo creo lazos afectivos con él? Es bien fácil, por medio de las memorias, por medio de hacer memorias con él. Si tú le das regalos caros a tu hijo, no lo va a impactar tanto hablando de tiempo venidero, como si tú tendrías rutinas con él, como decir, cada vez que se acostaba, orábamos juntos, o cada vez que él se acostaba, yo le hacía piojito mientras le contaba un cuento. Íbamos cantando, siempre que yo lo llevaba a la escuela, íbamos brincando y cantando una canción juntos. O todos los días comíamos juntos al mediodía, porque ahorita a veces hasta eso se perdió, parecen hoteles, las casas y restaurantes van comiendo como van llegando. Las memorias, eso es lo que te va a dar esa autoridad. Miren, hermanos, referente a los divorcios también, hablando de las memorias, voy a hablar un poquito. Muchas veces se pierde ese asunto de las memorias cuando hablan eso del nido vacío, que los papás se olvidaron de hacer memorias entre ellos. Entonces, cuando los hijos se van, se voltean a ver y ya no tienen nada en común. Están huecos, están vacíos. No hay memorias que los una. No hay momentos que los unan. No hay lazos. Se olvidaron de ser pareja por convertirse en papás completamente. El lazo de memoria que tú vayas haciendo con los seres alrededor tuyo es lo que da. Con las amistades también, hermanos. Es lo mismo. Si tú quieres prolongar una relación, ya sea de amistad, de matrimonio, con tus hijos, tiene que haber lazos, trenzas de memorias afectivas. Amén. Entonces, esa es nuestra encomienda. Los niños no nacen monstruitos, ni nacen rebeldes, ni nada. Esos se van formando y es nuestra responsabilidad. ¿Qué cosas más tremendas? ¿Ok? Vamos a leer qué dice el libro de... Lean en su casa Proverbio 23, del 13 y 14. Vamos a leerlo una carrerita aquí. No me interesa ir corriendo, me interesa que vayamos entendiendo. Dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Si tú lo vas corrigiendo, si él va chueco, tú lo corriges, tú lo enderezas. Su camino no se va a torcer para llevarlo a la muerte. Que al rato se meta por soledad, por depresión o por amistades en drogas, en prostituciones. Vale más que lo corrijas a tiempo, vale más que los primeros años de la formación de ese niño le dediques el tiempo y trabajes con él. Y así cuando ellos son grandes vas a descansar, porque hiciste un buen trabajo, porque hiciste una buena siembra, porque hiciste un buen fundamento en ellos, y eso es trabajo de los padres. Amén. Por eso Dios delegó una autoridad a los papás sobre los hijos, una responsabilidad. Cuando a ti te entregan una autoridad, te están entregando también responsabilidad. ¿Quién dice amén? Nosotros somos los responsables de los hijos. No son las maestras de la escuelita dominical, que a veces pobrecitas, que Dios las bendiga, porque hasta las patean, les dicen groserías, de todo, porque los niños son el espejo de los padres. Ahí se refleja el cristianismo que llevan los adultos. Los adultos podrán llegar al santuario bien monos, ¿verdad? Pero su verdadero espejo es el comportamiento de sus hijos en la escuelita dominical. Amén. No es la responsabilidad de la maestra de la escuela, es de los papás. Amén. Dice... Colosenses 3:20 dice, hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahí está delegando la autoridad, porque esto es justo. Efesios 6:1. ¿Ok? Hay muchas personas, ahí va al revés volteado, ¿no? Hay muchas personas que te va súper mal. Tú no entiendes por qué te está yendo tan mal. Te va mal y te va mal y te va mal y te va muy mal.
Y no te das cuenta que probablemente estés quebrantando el mandamiento con promesa que dio el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice en Efesios, porque eso es lo justo. Si tú deshonras a tus padres, andas en injusticia y andas en desagrado para con Dios. Hijos que le dicen groserías a los papás, que los insultan, que agarran a la mamá como si fuera trapo viejo, ¿verdad? Al papá lo desordan, hasta los empujan, les gritan, a los abuelos, a los bisabuelos, los toman por menos. ¿Cómo crees que le va a ir a esa persona? ¿Qué crees tú que está sembrando ese hijo o esa hija? Además, ¿cómo crees que le va a ir con los hijos que tiene? No porque uno se lo desee, sino porque está escrito que lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y desgraciadamente muchas veces esos niños groseros, irrespetuosos, que están deshonrando a los padres terrenales, a los cuales ven, están en muchos altares de las iglesias. Miren, pastores, más vale que esté vacío el altar y que no tengan alabanza, que subir a cualquiera a la alabanza. Si son jóvenes que están deshonrando la iglesia, que están deshonrando a los padres, que están deshonrando la casa de Dios, no vaya a ser que nos pase lo que le pasó al sacerdote Elí, que por poner a sus hijos, el Señor terminó fulminándolos a todos. ¿Cómo creen? ¿Qué creen que están haciendo? ¿Qué creen? Es más, todavía, si tú eres un cristiano, ya de mi edad probablemente, joven adulto, y todavía tienes conflictos y problemas con tus papás, todavía tienes resentimientos, corajes, ira, tú no te puedes meter a hacer guerra espiritual, porque tienes una puerta abierta. Tienes que sanar y restaurar y perdonar a tus padres. Si ya están muertos, tenemos que perdonarlos. Si están vivos, tienes que pedirles perdón. Pero es que ellos fueron los que cometieron injusticia, ellos fueron los que me maltrataron. Cuando te maltrataron, tú también los maltrataste. Porque no me digas que nos quedamos callados los hijos cuando somos maltratados. Además, se supone que nosotros ya conocemos de Dios. ¿Y cómo puedo hacer para perdonar a mis papás si me hicieron mucho daño? Es que si tú no los perdonas, vas a seguir cargando el daño. Y la forma de perdonar a los padres es por medio de la justificación, justificarlos. Porque todo lo que ellos hicieron, lo hicieron por ignorancia, no por falta de amor, por ignorancia, o porque estaban vacíos de amor. Si te dejaron para que te criaran los abuelos, a lo mejor te fue mejor que si te hubieras quedado con ellos. Fue un acto de amor. Tenemos que buscar la manera de cómo justificarlos para poder perdonarlos, así como lo hizo Cristo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero tenemos que sanar esa herida. Y si tienes que escribirlo, escríbelo. Yo perdono a mi papá, y empieza a escribir. Te voy a dejar esta tarea porque al final vamos a hacerlo de todas maneras. Yo perdono a mi papá cuando se fue de la casa con otra, o yo perdono a mi papá cuando me dio una cachetada, yo perdono. Entre más específicos sean los recuerdos dolorosos que tú tienes de tus papás, escríbelos, porque los vamos a trabajar. Tienes que soltarlos, tienes que dejarlos ir, porque muchas veces la gente está estancada en cierta edad y se quedan estancados con una mentalidad inmadura del trauma o del choque que sufrieron, y son personas que no piensan como, no están congruentes con la edad que tienen, porque se quedaron estancados. Tenemos que soltar las amarras, tenemos que soltar los resentimientos y corajes que tuvimos en esa infancia, para que nuestro espíritu humano no esté estancado en la edad de niño, de niña, para poder crecer. Es que me podrán decir, ay, no, eso que hizo ya pasó y ya no. No trates de evadir, porque se está tratando de que tenemos que tener una restauración y una sanidad. Tenemos que tomar conciencia, y sí, yo recuerdo todo esto, pero vamos a hacer una oración al final el día de hoy, para poder perdonar y para poder soltar.
Amén. Entonces, para que vean el impacto, lo importante que somos como papás. Ahora, hablábamos que pueden bendecir, creo que se me va a ir toda la hora hablando nada más de los papás, pero no importa, porque muchas veces la mayor de nuestros problemas viene de la edad infantil, impartida por nuestros padres. ¿Ok? En el libro de Apocalipsis 19:11 dice, y para hacer la guerra necesitamos andar en justicia. Dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. ¿Cómo hace la guerra? Con justicia. Y si nosotros tenemos todavía problemas de maltratar a nuestros padres o de tener resentimiento, coraje, ira para con nuestros padres, andamos en injusticia ante los ojos de Dios y con una puerta enorme. Si tú te pones a interceder por otras personas, ya habíamos hablado en una de las enseñanzas anteriores, me preguntaron qué era interceder. Interceder es ponerte en la brecha, ponerte en medio de la situación, la circunstancia y hasta Satanás y decirle, tranquilo amigo, lo que quieras con él, con la persona por la cual tú estás orando, aquí estoy yo. Y si tú te pones en medio a interceder con una puerta de odio y de resentimiento contra los padres, estás en injusticia. Vaya pues, tenemos espíritus inmundos que tenemos que sacarlos. Ay, no, pues, no, los espíritus inmundos están ahí, te provocan amargura, fracaso, coraje, ira, desesperación, depresión, angustia. No tenemos por qué cargar con todo eso, hermanos. Si Dios nos dio el antídoto que se llama perdón y arrepentimiento. Y tenemos que sacar esa raíz. Yo creo que es una de las raíces más dolorosas. Más dolorosas porque fue en el tiempo frágil de nuestra vida, cuando estábamos expuestos a todo y a todos, y si fuimos abandonados y a causa de eso un tío abusó, violó el abuelo y me golpeaban y me echaban en cara la comida, es demasiado el dolor que uno a veces viene cargando. Llegamos a los pies de Cristo, aceptamos a Cristo Jesús y seguimos cargando ese dolor, ese resentimiento, pero hoy en el nombre de Jesús yo les voy a dejar esta tarea para mañana. Escriban, yo perdono a mi padre por esto, a mi madre por esto y esto. Ahora, si tú fuiste criado por los abuelos, ellos también son autoridad sobre ti, también representan una autoridad sobre ti, espiritual. Si tú fuiste un hijo adoptado, las personas que te adoptaron están ejerciendo esa autoridad espiritual sobre ti. Sean tíos, padrastros, ejercen esa autoridad espiritual. Y si tienes resentimientos contra ellos, también hay que escribirlo. Hay que desatar eso, hay que soltar, hay que quitarnos ese peso y esa carga, no importa cuántos años tengas. Desgraciadamente, hay gente que llega a los 50, 60 años y todavía está cargando ese morral de lo que pasó en su infancia. Y no nos deja avanzar espiritualmente ni naturalmente, hermanos. Amén. Ok. No es recomendado que si tienes esta área descuidada, no te metas en guerras ajenas. Tiene que ser sanada y reparada esta puerta. Si tus padres aún están vivos, tienes que ir a pedir perdón y perdonar. Si ellos ya no están presentes, ¿qué puedo hacer si mis padres ya fallecieron? Ponerte a cuentas con Dios y pedir que sane tu alma. Padre, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi mamá, yo perdono a mi abuelo, yo perdono al que me crió, Señor, yo lo perdono, Señor, y yo te entrego todo el dolor, toda la amargura que fue provocado, y soltarlo, hermanos. Ok, muchas veces yo te voy a decir, toma conciencia de empezar a honrar y respetar a tus padres. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, independientemente de lo que son, de lo que hagan o de lo que haya hecho, porque ahí no hay condicionamiento. Por el solo hecho de haberte engendrado y haberte dado a luz, tú tienes que honrarlos y respetarlos. Fue el medio que Dios usó para traerte aquí a la tierra. No hay requisitos de que si son perfectos o que si no se equivocan, no. Por el solo hecho de ser tus padres, tienes que honrarlos y respetarlos. Cuidar tu boca y cuidar tu corazón cuando te diriges a ellos, porque te va a traer consecuencias espirituales.
duras. Amén. Qué tremendo. Miren, el trabajo de la iglesia en la actualidad, Lucas 1:17, porque estos tiempos iban a venir. Estos tiempos el Señor ya los había hablado. Dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, hace que para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, los hijos emproblemados. La rebeldía viene a causa del desamor y de la injusticia. Por eso, miren, este tema yo me lo sé perfectamente bien, es muy claro para mí. Y eso es verdad. Hasta que no haya sanidad de esta área por medio de esas autoridades, no vamos a poder estar bendecidos plenamente. Y recuerden, ¿qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos también? La misma. No, pero yo no soy igual que mi papá y que mi mamá. Tú odiaste a tu papá y a tu mamá por una cosa. No te preocupes, tu hijo va a encontrar una razón para también odiarte. Porque te va a encontrar defectos, así como tú se los encuentras a tus padres. Y esto se va heredando. Y hay problemas familiares terribles. Ay, mi hijo ahorita está chiquito, va a crecer. Va a crecer. Y en el mundo espiritual el tiempo no existe. No creas que porque ahorita puedes someter a tu niño, tú puedes ir a maltratar a tus papás. Ese niño va a crecer. Y el mundo espiritual está tomando nota. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Qué cosa más tremenda, hermanos. Ok. Efesios 6:4. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ok. También los papás tenemos que tener mucho cuidado de no abusar de la autoridad que Dios nos ha dado. No, ¿por qué? Porque lo digo yo, porque lo mando yo. Siéntate, habla, explica. Habla con tus hijos, ten una comunicación. Abrázalos, béselos, dígale todos los días cuánto los ama, qué hermosos están, que son una bendición en tu vida. Desgraciadamente muchos papás dicen malamente te parí, maldito el día que yo te parí. Son palabras de maldición, que el Señor las reprenda y las corte, que quedan grabadas en la mente y en el corazón, y desgraciadamente tienen un derecho espiritual también. Son maldiciones, que ni siquiera pude llegar a eso, hermanos. No hay problema, no pude llegar a hablar de lo que son, ni me voy a meter ahorita porque ya no me alcanza el tiempo, del poder de la boca de los padres, de la autoridad, del dunamis que Dios nos dio. El día de mañana, si el Señor nos presta vida, vamos a hablar de las maldiciones dadas por una palabra de autoridad de los padres, maldiciones o bendiciones. Amén. Las bendiciones o maldiciones que salen de la boca de los padres son con autoridad espiritual y tienen el poder para ser ejecutadas, desgraciadamente. Entonces, muchas veces no entendemos por qué nos va tan mal, pero fue tal vez una palabra desatada sobre nosotros. Y yo te voy a dejar esta tarea. Si tú recuerdas alguna palabra que te haya impactado de, así te va a ir, te vas a acordar de mí, o ¿para qué te parí? O acuérdate de mí, te va a ir mal, eres un fracasado, eres una fracasada. Esas son palabras que tenemos que anotar, porque tenemos que renunciar a ellas si salieron de la boca de nuestros padres o de las autoridades de crianza, porque tienen un derecho legal espiritual para que te peguen, desgraciadamente. Entonces es un área bien delicada, pero yo les dije que ministrarse a veces era doloroso. La ventaja que tenemos ahorita es que estamos en casa, que puedes llegar, que puedes meditar. Estos días probablemente te empiece ya a doler la cabeza porque vamos ya, esto ya es empezar con la administración. Esto ya es empezar a escarbar un poquito las áreas dolorosas. Pero para poder curar y sanar una herida, muchas veces hay que tallarle, echarle alcohol y tallarle con algodón para que seque y sane y sea restaurado. Amén. Entonces, el día de mañana vamos a hablar de las otras tres autoridades, ¿ok? Y vamos a hablar de la bendición y de la maldición de los labios de nuestros padres. Así ahorita voy a checar si hay alguna pregunta referente al tema. Bendiciones, hermana Irene, hermana Carmen, hermana Claudia, amén.
Juan Ramón Plaza, un tema muy interesante, amén. Paulina Espinosa, muy interesante y edificante su tema, pastora, gracias. Hermana Heidi Morán, qué bendición. Antes de ser papás, el poder tener estas enseñanzas para no cometer errores que marquen nuestra descendencia, amén. Almadelia, bendiciones, Dios me la bendiga, hermana Almadelia. Hermana Maite Beltrán, Dios me la bendiga. Hermana Socorro Salinas, gracias por esta palabra de poder, que Dios la bendiga. Hermana Pastora, ¿no hay preguntas? ¡Wow! Yo aquí hubiera hecho un montón de preguntas. O tal vez surjan mañana, ¿verdad? Tal vez surjan mañana, hermanos. Pero bueno, nos quedamos hoy aquí porque no me va a alcanzar el tiempo de entregar. ¿Y cómo vamos a hacer para cortar las palabras que han salido de la boca de nuestros padres? O si nosotros las hemos dicho con nuestros hijos. Si antes de conocer a Cristo Jesús nosotros desatamos esas palabras sobre nuestros hijos, también hay que anotar. Yo me acuerdo que una vez le dije esto a mi hijo, tenemos que pedir perdón. Amén. Entonces tarea tenemos para el día de mañana. Amén. Ok. Hermana Ángela, bendiciones. ¿Cómo cortamos con las maldiciones generacionales para que no afecten a nuestros hijos? Ok, mañana lo vamos a hacer, hermana. Paso número 1, hermana. Vamos de aquí para acá. Vamos a hacer una lista de todas las cosas que todavía tienes imágenes o recuerdos de cosas que a tus padres te hayan impactado, si te abandonaron. Eso lo vamos a hacer porque vamos a pedir perdón. Y después vas a hacer una lista de las palabras que te decían. Tonta, burra, mensa, así te vas a ir, eres una cualquiera, eres un bueno para nada, eres un borracho igual que tu padre, que el Señor reprenda al diablo. Todo eso, esas palabras, las vamos a anotar. Ahora vamos de aquí para allá. Si ya eres papá, mamá, y no conocías del Señor y desataste palabras sobre tus hijos, hagamos otra lista. Porque vamos a pedir perdón y vamos a cortar esas palabras. Yo me acuerdo que una vez a mi hija le dije que te va a ir mal. Vas a ver, no vas a terminar la escuela, ¿verdad? Porque uno cuando está enojado y sin Cristo dice barbaridad y media. Entonces anoten eso, hagan esas listas. Tarea tienen para mañana. Así es como lo vamos a cortar, hermana Ángela. Así las vamos a cortar. Y lo bonito de todo esto que no es para mañana. ¿Cómo podemos pelear con los esposos? Con esas palabras también, porque como ya no son dos y son uno, pero eso es otro tema bien largo, mañana lo del matrimonio. Vamos a dejarlo ahorita con lo de los papás. Hay mucho que aprender, hermanos, amén. Voy a hacer una oración para que, recuerden que decíamos que para destapar el inconsciente, nosotros no vamos a retroceder nada. El Espíritu Santo de Dios nos traiga a memoria las cosas que nos están estorbando, los estorbaderos. Y probablemente en el transcurso de estos días que estemos estudiando, te vengan imágenes, te vengan recuerdos, te vengan palabras, anótalos, porque el Espíritu Santo te está diciendo, aquí hubo un problema. Y lo vamos a empezar a trabajar. Amén, ¿qué les parece? Porque de ahí tal vez salgan espíritus de temor, de rechazo, de inseguridad, de tantas cosas. Créanme, hermanos, que los papás somos demasiado importantes para la vida de nuestros hijos, impactamos de una forma negativa o positiva tremendamente. Mañana vamos a hablar de las bendiciones, cómo bendecir a nuestros hijos. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos, no tiene ningún misterio, pero una forma de concentrarnos un poco, para invocar la presencia del bendito Espíritu Santo de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque sé, Señor, porque tu palabra es fiel, que estás en medio de nosotros. Te damos el honor, la honra y la gloria, Padre. Queremos sanar y restaurar. Queremos andar en tu justicia, Señor. Gracias, Padre, por este conocimiento, que se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos meditarlo, pero también queremos ponerlo en práctica. Queremos ponernos a cuentas, queremos perdonar. Espíritu Santo de Dios, trae a memoria a tus hijos los recuerdos dolorosos que tienen que soltar, las palabras que tienen que perdonar. Espíritu Santo de Dios, trae a memoria, Señor, esa sanidad que estamos necesitando para bendecir a nuestras generaciones venideras, entregarte esas generaciones como dice tu palabra,
preparar ese camino, estar listos, sanos, restaurados para tu venida, Señor, para poder hacer guerra en justicia, para cerrar esas puertas y quitar todo derecho al enemigo, Señor, y andar en santidad, sacando todo odio, todo resentimiento, todo coraje, toda ira, toda depresión, toda angustia, toda inseguridad, todo temor, Padre, que entró en la infancia, Señor. En ti confiamos, en ti descansamos. Bendito Espíritu Santo de Dios, sopla sobre ellos. Tráeles a memoria, Padre bendito, los momentos traumáticos que se tienen que confrontar y se tienen que despojar en el nombre de Cristo Jesús. Señor amado mío, yo te bendigo y te doy gracias. Creemos y confiamos que tú ya empezaste a hacer la obra en muchos de nosotros y que la vas a continuar. Gracias de antemano por la sanidad y la restauración que nos estás dando. Oh, Babarrenash, Señor, a ti damos, Señor, el honor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Yo levanto mis manos, Padre Santo, y yo te pido, Señor, que esta tarea que ellos van a hacer, la hagan en paz, con tranquilidad, con el gozo de tu presencia, que seas tú guiándolos y ayudándolos, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amados hermanos. Nos vemos mañana. Si se me olvida poner el recordatorio, nos vemos mañana. Con el favor de Dios, si el Señor nos presta vida, primeramente Él, nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Va a estar muy interesante el tema. Vamos a continuar, amén. De aquí en adelante ya se va a poner la cosa un poquito más interesante. Si no han visto las otras enseñanzas, les sugiero que las miren para que entiendan lo que estamos haciendo. Amén. Bendiciones, pasen muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.